30 de enero, dos turistas provenientes de China resultaron positivos al coronavirus. 2, 3 semanas más tarde, se confirmaron casos de coronavirus en el norte de Italia. Es así como empieza a expandirse el virus por toda la península. El balance en el número de vidas humanas es dramático y Italia vive realmente un momento difícil. ¿Cuál es la situación actual? Lo preguntamos a Marinelli Stremamuno, periodista, fundadora de la Asociación Venezuela La Piccola Italia, quien está con nosotros por videoconferencia. ¿Cómo viven la crisis los italianos y los que viven en Italia? ¿Cómo ha cambiado su vida? Sí, bueno, el cambio es radical. Vivimos encerrados en cuarentena desde ya hace 2 semanas aproximadamente. Estamos bastante limitados en lo que tiene que ver con las libertades personales. Eso, ¿qué es lo que está permitido y qué no está permitido? Ok, únicamente se puede salir de casa por 3 motivos. Motivos de trabajo, porque hay algunas actividades que se consideran como esenciales para no detener por completo el país. Por ejemplo, lo que tiene que ver con producción agroalimentaria o supermercados, farmacias, periodistas. Entonces, por mencionar algunos, estas personas que no podemos detenernos, podemos movilizarnos, pero solas, y teniendo una autodeclaración en donde hagamos constar por qué nos estamos movilizando. En el caso de los trabajadores, por ejemplo, con una constancia del jefe del trabajo, ¿no? Por motivos de salud o porque necesitas ir a hacer una compra de comida o ir a la farmacia a comprar medicina. Todo esto lo tienes que comprobar y tienes que presentar una autodeclaración. Hasta el día de ayer, si no cumplías esta normativa, podías arriesgar una multa de 203 euros o incluso cárcel por hasta 3 meses, que es son sanciones que están previstas en el Código Penal por incumplimiento de la autoridad. El día de ayer martes, 24 de marzo, el Premier Giuseppe Conte cambió las sanciones y las aumentó. Ahora las personas que no respeten las prohibiciones de circulación podrían arriesgar multas de hasta desde 400 euros hasta 3.000 euros. Esta medida ha sido porque todavía hay dificultad para que las personas cumplan las limitaciones de tránsito y cumplan el aislamiento. Y la muestra es que este martes 24 de marzo fueron denunciadas más de 8.000 personas. Pero esta medida puede ser inclusive más dramática, más drástica, si así lo desean los gobernadores y los alcaldes. ¿Es así o...? Sí, es correcto. Cada región puede tomar, incluso también los comunes, los municipios pueden tomar sus normativas individuales, porque la epidemia en Italia está teniendo un comportamiento diferente en cada región. Entonces hay como niveles de alerta mayores o menores, y en función de cómo va la epidemia, cada región puede limitar aún más el tránsito. Incluso hay lugares en donde hay presencia del ejército en las calles. ¿Qué aconsejan las autoridades sanitarias y la protección civil? El consejo que han mantenido es no ir directamente a los hospitales cuando se presenta algún tipo de síntoma de influencia. Lo que se pide es llamar a los números de emergencia o comunicarse vía telefónica con el médico de familia, y estas personas serán las que podrían orientar de cómo comportarse. Esto para evitar el contagio de los médicos de familia o del sistema sanitario, porque uno de los graves problemas que ha tenido Italia, más allá del tema del colapso, es el contagio y las muertes que ha tenido de médicos. Al momento ya hay 29 médicos fallecidos por coronavirus, y hay una cifra de alrededor de más de 4.000 personas entre enfermeros y médicos que ya son positivos al virus, y esto mantiene preocupados a las autoridades porque ya hay una escasez evidente de médicos y enfermeros.
¿Cuál es la situación de los hospitales? ¿Qué se ha hecho para incrementar el número de enfermeros y enfermeras y sobre todo el número de médicos? Sí, los hospitales que están teniendo en este momento una situación de crisis, prácticamente casi de colapso, obviamente son aquellos que se encuentran en las regiones más afectadas, que son las regiones del Perdón, norte. en esas regiones se han levantado hospitales militares, hospitales de Sí, campo. sí, en Lombardía ya hay varios hospitales que han habilitado espacios para estos hospitales de campo, en donde están trabajando desde hace ya varios días médicos chinos, rusos y cubanos. Estos hospitales de campo han sido habilitados con unidades de cuidados intensivos, eh, digamos, de atención de emergencia para estos casos específicos de coronavirus y esto con la intención de, digamos, disminuir el flujo dentro del hospital de la estructura tradicional, porque evidentemente esto también está afectando a las personas que tienen otro tipo de patología, no solo porque tienen el riesgo de contagiarse, sino que si tienes algún otro tipo de problema, tuviste un accidente de tránsito o tienes alguna enfermedad crónica, obviamente la atención hospitalaria está reducida al mínimo para este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el coronavirus. Y se han establecido, habilitados hoteles para quien tiene contagio pero no es tan fuerte y para que estén aislados. Sí, es correcto, se ha hecho en Lombardía para algunos casos de personas que o no tienen a dónde ir. Por ejemplo, hubo un caso que vi en los medios italianos de una badante, de una señora que cuidaba a un anciano que se quedó sin residencia porque murió la persona que estaba cuidando, una persona extranjera, la señora era una extranjera y ella además quedó contagiada. Ahora ella está hospitalizada y como no tenía dónde ir para lo que es la atención de cuarentena domiciliaria, que son los casos menos graves que pueden estar en casa, han habilitado estos lugares, estos hoteles, en donde pueden monitorear a estas personas que no necesariamente tienen que estar en los hospitales, también para un poco aliviar el peso en el sistema sanitario. El concejal Julio Galera había solicitado un médico chino, un médico cubano e inclusive un médico venezolano. ¿Cuáles eran los requisitos que se exigía para poder entrar a ser parte de la plantilla de médicos y en la lucha contra el coronavirus? Sí, para poder explicar esto, quiero explicar que, por ejemplo, Italia, para que un médico pueda ejercer, tiene que ser graduado en Italia. Y si no se ha graduado en Italia, tiene que pasar por un proceso de, podemos Homologación. llamar de homologación, Sí. que es bastante largo, engorroso y complicado y costoso. Nosotros, a través de la Asociación Venezuela La Piccola Venezia, y con apoyo de otras asociaciones, hemos venido trabajando en la posibilidad de que sean reconocidos los títulos de estudio de los médicos venezolanos. Así que es un tema que conocemos de cerca. A raíz de la emergencia, nosotros nos pusimos a disposición del gobierno italiano y logramos que en el decreto por Italia, que fue firmado fue publicado en Gaceta Oficial el 17 de marzo, fuese incluido el artículo 13, en donde se autoriza temporalmente a los profesionales de la salud que tengan títulos extranjeros poder ayudar en la emergencia. Esto inicialmente obviamente se hizo para beneficiar a los médicos venezolanos que se encuentran en Italia, que según nuestra base de datos puedo confirmar que en este momento en territorio italiano existen 150 médicos venezolanos. Sí, pero disculpa. A raíz de este artículo se abrió la ventana también para que entraran otro tipo de médicos, por eso quise explicar esto anteriormente. En este momento no fue algo que hubiésemos querido, obviamente, pero fue una decisión del gobierno central y por eso en este momento se encuentran también médicos chinos, cubanos y rusos que están atendiendo la emergencia. Bueno, me imagino que en este momento cualquier ayuda es bienvenida en Italia, pero yo quisiera eh,
pararme en lo que es el caso de los venezolanos. Por ejemplo, aquí en España abrieron la puerta a los médicos venezolanos, pero aquellos que tienen la homologación del título en proceso, es decir, que puedan confirmar y que sea verificable el hecho de que sean médicos y por ahí la homologación. En el caso de Italia, los médicos, ¿cuántos médicos hay que están en proceso de homologación? ¿Usted tiene este dato, esta cifra? Sí, yo tengo la cifra exacta en la base de datos. No recuerdo ahora el número exacto, sí, pero aproximadamente puedo asegurar que el 80% ha hecho la solicitud. Lamentablemente no es un proceso fácil, hay mucha burocracia de por medio, no responden los correos, piden una cantidad de documentos que resultan imposibles en un país como Venezuela, además de lo costoso que implica hacer las traducciones y emitir ciertos documentos. Digamos que en este momento, con este decreto, el único requisito indispensable es tener el certificado, la habilitación profesional emitida por el Colegio de Médicos de Venezuela, que eso es obligatorio para cualquier médico venezolano, así que todos tienen este documento. No tendríamos ese problema. La diferencia entre Italia y España es que España sí permite la homologación de los títulos venezolanos de medicina en España. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo firmado con muchos años de anterioridad y por eso hay más médicos en España. Sí, pero el proceso de homologación es igualmente un proceso muy largo, muy engorroso, muy difícil y complejo. Por eso que a pesar de haber muchos médicos venezolanos e italo-venezolanos aquí en España, no todos ejercen la profesión. Por eso sí, que mi pregunta... Sin embargo, a pesar de que es complejo, es posible. En Italia es prácticamente imposible, porque no reconocen el título venezolano. Por eso es que está esa traba, porque ahí lamentablemente no se ha querido afrontar el tema de los títulos profesionales, no solo de los médicos, en general, los títulos venezolanos. Aquí en Italia prácticamente son muy pocas las personas que han logrado superar los obstáculos, pero muy pocas. Yo podría decir que menos de un 10%. Por ejemplo, cuántos médicos venezolanos están ejerciendo la profesión allá en Italia? Yo personalmente conozco solamente 3 médicos. Muy bien. ¿Y cómo es la situación ahora de la comunidad ítalo-venezolana o venezolana allá en Italia? ¿Qué saben ustedes a través de la asociación? Bueno, la comunidad está muy preocupada, obviamente. Hay una población importante en Milán de venezolanos. No hemos tenido información, gracias a Dios, de ningún venezolano que haya fallecido. Tampoco tenemos información de infectados, pero sabemos que hay mucha preocupación, angustia. Los venezolanos entiendo que han cumplido hasta ahora digamos, las medidas de seguridad. Y bueno, yo creo que es la preocupación que tenemos todos los venezolanos, más que la situación en Italia es lo que pueda suceder en Venezuela. Yo creo que ese es un sentimiento generalizado. Bueno, todos tenemos la esperanza de que no pase mayor cosa allá en nuestro país. Bueno, agradecemos la disponibilidad de Marinelli Stremamuno y a ustedes los invitamos a un próximo foro.